Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen, como siempre, no solamente en el dial, sino también en www.marielatv.com. En Facebook también nos están viendo en vivo. Muchísimas gracias. Y como ustedes saben, nuestras entrevistas se suben en un puñado de horas a nuestro canal YouTube Mariela TV para que las puedan ver resumidas, sin cortes, sin comerciales y puedan disfrutarlas al máximo, al máximo. Como siempre en este programa, bueno, hace 2, 3 semanas hablábamos del fenómeno Milei. La semana pasada ya nos centramos un poco más en los temas nacionales, en el tema de la presidencia de Daniel Noboa, sus próximos objetivos. Esta semana tenemos una entrevista en exclusiva, que para mí es un placer tenerla. Estamos de invitado, tenemos al ex vicepresidente de la República, Jorge Ignacio Espinel, está con nosotros en Radio Fuego. Con él tocaremos todos los temas políticos actuales de coyuntura. Él ya tiene ahora su programa de radio, así que él ya está un poco más relacionado con los medios, así que seguramente vamos a filosofar de lo lindo de la política ecuatoriana actual y próxima. Jorge, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa, ¿cómo estás? Bueno, un saludo Ricardo, un saludo a toda la audiencia. Bueno, en pie de lucha, tú sabes, mi vida es un poco compleja por la persecución jurídica, política eh, que hay siempre en mi contra, pero como tú acabas de describir, con nuevos objetivos. Yo era entrevistador de televisión antes de entrar a la política, lo hacía como un hobby, no como un periodista profesional, pero fui entrevistador 8 años. Ujú. Y yo creo que fue ese programa de televisión el que me llevó al siguiente paso a la política. Las cosas han ocurrido como la ciudadanía conoce y ahora estoy de vuelta en los medios gracias a una oportunidad que me dieron en Radio Sonorama. Y estoy Ujú. por lanzar un podcast, espero yo, en este mismo mes de diciembre, o si no en enero, para profundizar en la agenda de comunicación que estoy construyendo como una propuesta para la audiencia. Sí. Bueno, Jorge, cuéntame, yo, si te soy franco, estoy seguro que si una persona intenta o piensa ponerse en los zapatos de Jorge Glass, pensaría, "Uf, qué complicado con todo lo que tienes encima, ¿no? Todo lo que tienes encima, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te tiene en este momento actualmente? ¿Estás estresado? Digamos, ¿cuál es tu estado actual? Bueno, en lo personal te digo, es muy complejo porque vivir con una espada de Damocles en el cuello, sujeto a chantaje político o jurídico de manera permanente. Yo Ujú. ya tengo un año libre, hace pocos días, a fines de noviembre, a Dios gracias, eh, ya tengo un año en libertad, he podido disfrutar de mi madre, alcancé a mi madre viva. No fue así con otros seres queridos. Yo perdí 11 seres queridos mientras estaba preso que no pude enterrar, lo cual es extremadamente doloroso, disfrutando con mis hijos, sobre todo los fines de semana que pasan conmigo. Yo llevo en la casa de mi madre. Debo decirte algo muy personal. Ujú. La vez pasada que entré a prisión, yo estaba en modo combate, ¿no? Era una lucha por oponerme a la corrupción descarada del gobierno de Lenín Moreno, la traición, ser sujeto de la venganza de este hombre encarcelándome. Y yo estaba en modo combate, es decir, cuando entré a la cárcel fue una forma de protesta, de rebeldía, Ujú. de decirle al Ecuador que yo soy un hombre honesto, inocente, que no voy a huir, que aquí me quedo. Y me tomaron 5 años en mi vida, 5 años y 4 meses. Mira cómo se cayeron las pruebas de Brasil del caso Odebrecht. Son Ujú. todas nulas y se vienen más cosas. Ya hace 2 semanas quisiera comentarte que ya llegó formalmente a la Fiscalía General del Ecuador la sentencia del Tribunal Supremo de Brasil, en Ujú. donde se notifica la anulación de toda la cooperación de las pruebas por adulteradas, por modificadas, por manoseadas en el caso Odebrecht. Otra cosa importante que va a ocurrir el día de mañana es que voy a ser recibido en audiencia ante la CIDH. Normalmente cuando tú pides una audiencia en la CIDH te la dan después de 2 o 3 años. A mí me la han concedido Ujú. en pocas semanas por la gravedad de mi situación. Tú sabes que ahora estoy hasta investigado por asesinato
una Ujú. cosa que suena ridícula, absurda. Un joven salta de un puente en la ciudad de Quito y es culpa de Correa de Glass, una denuncia sin firma, una cosa del año, creo que 2016, no recuerdo en qué año había sido esa cosa, esa tragedia para esa familia, pero ahora estoy investigado por asesinato. Esa es la realidad. Jorge, Es muy complejo en lo personal. Jorge, tú estuviste 5 años y 4 meses en prisión. Llevas ya 1 año y 1 mes, si no me equivoco, en libertad. Saliste en noviembre del 2022. Yo creo que la gente no se imagina lo que es estar en prisión, ¿no? Y más aún sabiendo lo que pasa dentro de las prisiones en Ecuador. ¿Cómo es para un vicepresidente estar en prisión? Cuando tú estuviste en ambas cárceles que estuviste, ¿cómo era tu vida en el día a día dentro de prisión? Mira, es una tragedia. Eh, Primero en Cotopaxi, cuando me trasladaron de forma humillante, un teniente coronel retirado ahora de la policía que se llama Marlon Carolis, un fascista, un neonazi, Ujú. como iban hablando en el carro de que me iban a violar, de que me iban a matar, que el bautizo eran 3 violadas, que ahora sí Todo vas a eso te lo ver. decían a ti. Sí, cuando me llevaron cuando entré a la cárcel de Cotopaxi, me arrancaron prácticamente la ropa, me desnudaron para vestirme naranja. Todo esto mientras un policía de la Dirección General de Inteligencia me tomaba fotos. Ahí son las fotos públicas que yo aparezco vestido de naranja. Me arrancaron hasta los pasadores de los zapatos. Me pusieron en una celda sin baño al comienzo. Yo tenía que hacer mis necesidades en una funda y en una botella mientras los presos me amenazaban de muerte, los otros presos, porque decían Glass, este es el del gobierno de Correa, el que nos apresó. Tú sabes que todos los líderes de las bandas fueron apresados durante el gobierno de Rafael Correa. Yo terminé con 70 amenazas de muerte. Un día recogieron 26 fundas de excremento de la ventana de mi celda. Se me orinaban permanentemente en la reja de entrada cuando había mucha gente en el área de transitoria, o salir y encontrar con un tipo que se estaba suicidando en la puerta de tu reja, o no salir de la celda durante 2 años por las Ujú. amenazas de muerte, por el temor de que me asesinen. 2 años no salí de la celda en Cotopaxi. Y en la celda que tenías tu cama, tenías tu excusado para hacer tus Así es. necesidades, nada más. Al comienzo no tenía baño, solo ¿Ya? estaba la cama de la celda, me arrancaron hasta la cortina, luego me permitieron meter ya una mesa de plástico y me habilitaron un baño para que pueda hacer mis necesidades, pero todo esto gracias a que yo hice una huelga de hambre que llegó a los 53 días, Ricardo, casi me Sí. muero. Jorge, y te Esa, digo una cosa, lo de la huelga de hambre, te lo creo y más que nada a vista, porque tú bajaste de peso en la cárcel y perdóname que sea tan explícito, habrás bajado que 20, 30 libras, 35 libras, 35 libras. ¿Por la huelga de hambre o de manera por la recurrente huelga ya de hambre, dejaste de por la comer en huelga de hambre, general? Por la huelga de por la hambre. huelga de hambre, Y la no te huelga de dejaron, hambre de protesta. y en tu posición de vicepresidente, digamos, ¿no te dejaron tener Netflix o algo por el estilo como para que sea más llevadero? No, lo que me autorizaron es el ingreso a una computadora para tener internet en horas limitadas, 2 horas en la tarde, que yo lo utilicé para estudiar y yo estoy graduado de 2 maestrías en una universidad española, ya registradas en la CENESID, año y medio estudié Biblia hebrea, me Ujú, reencontré con raíces judías, hice muchos cursillos, comencé también un proceso de preparación para un PhD ujú. en Derecho y Sociedad. Y bueno, me dediqué bastante a estudiar cuando no había motines. Yo tuve que sobrevivir, Ricardo, a 25 motines. Muchas Ujú. veces de ser evacuado en medio de fuego cruzado, balas, gas lacrimógeno. Una vez corriendo me resbalé en un charco de sangre. Fue una cosa terrible, pues más allá de los golpes. Imagínate, la sangre es mantecosa No. o que te digan cuerpo a tierra, no se levante, pum, 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 bomba molotov, no ha sido una cabeza incendiada. Eh, en fin, fueron cosas muy duras. Te contaba que cuando vino el tema de INA Papers, la Ujú. ministra Romo dio la orden de que sea trasladado al pabellón de máxima seguridad. Inmediatamente se me acercó un preso a decirme que tenía que pagar $10,000 o el bautizo eran 3 violadas. Lo que tuve que hacer es amarrarme el cuello de la reja de la cama como una forma de protesta, de tal forma de que si me
querían llevar a la fuerza, tenían que desnucarme. Eh, Pasaron muchas cosas. La verdad es que fue tremendamente duro. Ujú. La cárcel 4 tiene otro régimen, pero en cambio la celda es un cuchitril, una cosa sucia, muy precaria, La, la cárcel te muy cambió, degradable. Jorge. 5 años y cuatro Perdón. meses después, ¿eres distinto? Y sí, claro que sí, soy una persona mucho más pausada, más reflexiva. Aprendo a disfrutar de las cosas simples de la vida. Ujú, Yo, bueno, pues estoy divorciado, vivo con mi madre, pero poder disfrutar de mi madre, que ya tiene 86 años y esa viejita solamente la mantuvo viva, el deseo de verme libre, disfrutar de mis hijos, que están en una edad que todavía puedo disfrutar de ellos, el uno tiene 15 años, el otro 21. ujú, eh, Hacemos actividades los fines de semana y bueno, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, como estar libre, como ujú. poder movilizarte a cualquier lado. Caramba, en fin, veo las cosas de distinta manera. Jorge, y ya cuando sales, te voy a ser sincero, ¿no? Y quiero que me expliques de la manera más light posible, porque tú entraste con el look que tenías como una especie de padre de familia fan de la literatura. Y tú sales ahora que te peinas para atrás y con el arete como un rockstar, casi que si salías ayer en el concierto de Roger Waters, no me sorprendía. ¿Ah? Entonces, este cambio de look es, digamos, como una especie de huella que te dejó la cárcel o dijiste voy a salir más pintero porque sí. A ver, primero, y eso que tú no puedes ver que estoy en sandalia, ya no uso zapatos. Ah. Mira, ¿En sandalias y en boxer o en short? no, 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 en blue jean, blue jean. Oye, mira, te voy a ser muy sincero cómo pasaron las cosas. La primera vez que salí libre, recuerda que yo he salido 2 veces de la cárcel, me volvieron a apresar. Ya es público cómo el sistema de justicia conspiró para que me apresen de nuevo. Ujú. Hay una grabación del presidente de la Corte, Saquicela, donde está dando órdenes para que me vuelvan a apresar, incluyendo en la Corte Provincial de Santa Elena. Mira, cuando yo salí la primera vez, dijeron 3 cosas, ¿no? Primero, eh, que Ujú. salí de traje porque yo en la cárcel tenía un terno para las audiencias, No, el mismo terno que estuve por 4 años ahí dentro de la cárcel, no, que nunca lo pude lavar, por cierto. no. Y que se te iba aflojando, me Segundo, imagino. perdón. Se te iba aflojando por el bajo de peso, por la Sí, reducción. bueno, luego recuperé algo de peso, en fin, eso es un vaivén. Yo subo y bajo de peso por temas emocionales, Ujú. pero más allá de eso te digo, yo salí de traje porque tenía un traje ahí adentro, no iba a salir en calentador. Segundo, que salí con gafas, no eran gafas, son mis lentes que se oscurecen cuando hace No, sol, son transition, y me habían prestado un arete magnético no. por temas de estrés. Ya, esa es la verdad. Fue O tal sea, el no tienes orificio. No, ahora sí, ya, pues tanto les fastidió verme con arete que me hice el hueco y me dejé puesto el arete. Y tu mamá no te Eh, dijo nada, no te retó, te dijo, sí, Jorge, ¿cómo te sí, haces a ver, eso? te digo, te confieso que hasta el buró político votó para que me lo saque. Ya, con eso te digo todo. Pero mira, yo soy rockero más allá de escuchar rock, yo creo que ser rockero es una suerte de estilo de vida, así se lo Ajá. explico a mis hijos. Siempre quise usar arete en mi adolescencia, mi hermano me lo permitió, pero ahora tomo las cosas de una manera distinta, hago las cosas de acuerdo a lo que yo creo que debo de hacer y me puso un arete. Creo que siempre lo quise hacer y la comodidad de andar en sandalias y la comodidad también de vivir sin la preocupación de lo que diga el resto, de cómo me vea o cómo me vista o si uso arete o no, en este momento de mi vida para mí es muy importante. Después de haber vivido el infierno, después de haber sido humillado, Ujú. vilipendiado, acusado injustamente, encarcelado injustamente, tener la bendición de Dios de que todo eso se va desmontando rápidamente. Si tú analizas, Ricardo, la historia, sí, hay temas, muchos casos como el mío, de ser un perseguido político, un apresado político, pero se toman décadas para aclararse las cosas. En mi caso,
ha sido mucho más rápido. Mira, el tema de Brasil, un tema completamente inesperado, el tema de que ya se van dando sentencias que me devuelven los derechos políticos, aunque no han sido efectivos, porque nunca lo han aplicado. Pero te Ujú. digo, yo tengo la bendición de Dios de ver cómo se van destruyendo las supuestas pruebas en mi contra. Yo creo que ya solamente un enajenado mental pudiera sostener racionalmente que yo soy culpable de algo. Moreno se gastó millones de dólares para buscar dinero mal habido de Glass o de Correa, y lo único que encontró fue su propia corrupción, sus propias cuentas de INA Papers, sus propios bienes inmuebles en diversas partes del mundo, la corrupción en la que estaba involucrado su familia, gastando dinero mal habido, producto no sé, pues de pagos ilegales que le hicieron sus amigos cercanos a toda su familia. Jorge, si te soy franco, tú le pusiste el pecho a la bala en el sentido de que comiste cana. Yo me imagino que tú tendrás tu criterio al respecto de otros funcionarios que fueron juzgados, sea por persecución política o de manera justa, como se quiera ver, eso depende de la percepción de cada uno, eh, que se hayan ido, digamos, tú tendrás un criterio sobre ciertas personas que cogieron y dijeron yo no como cárcel. Tú te comiste 5 años y 4 meses, ¿no? Habrá algo detrás, digamos, cierta valentía por tu Mira, parte o cierta cobardía por otros, ¿no? no, yo creo que no es No. así. Te lo voy a explicar como una reflexión personal. Ujú. Eh, Tú sabes que yo soy ciudadano alemán. Yo ¿Ya? lo que tenía que irme, yo recibí 7 ofertas de asilo político, pero hay algo que me hace distinto a las otras personas que se fueron del país. Me refiero que fueron ministros, funcionarios de ministros de Estado de la Revolución Ciudadana. Yo era un mandatario y Ujú. yo creí en ese momento de mi vida, primero, eh, que el país no se merecía otro mandatario eh, que huya del país, como Ujú. históricamente ha sido. Segundo, que yo no tenía nada que ocultar. Para mí era muy importante por mis compañeros, frente a mis compañeros, que seguramente muchos de ellos dudaron en un inicio con esta avalancha de acusaciones que me armaron los medios de comunicación y con Ujú. la mordaza. ¿A qué me refiero? Que a mí me negaron espacios en televisión, en Ecuavisa, en Teleamazonas, específicamente entrevistas ya pactadas, Ujú. cuando me cayó todo encima para defenderme y sencillamente me las cancelaron. Debo decirte que en una radio guayaquileña me Ujú. entrevistaron con el transmisor apagado. No, y No te puedo creer. me refiero No, específicamente a Radio Sucre. no te atrevas a decir qué radio Radio es. Sucre. Radio Radio Sucre. Sucre, sí. Ya. Me estaban entrevistando, fue tal la presión y el escándalo porque los propios técnicos, mire, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, Radio Sucre, en algún momento yo le di servicios a Radio Sucre, conozco a los técnicos, cuando salía me dijeron ingeniero, le apagaron el transmisor. Al No te día puedo- siguiente tuvieron que pasar la entrevista porque era un hecho demasiado vergonzoso. De ahí espacios en televisión no me dieron, me pusieron la mordaza, eso es la libertad de prensa en este país, me pusieron la mordaza y yo no podía defenderme. No podía yo decir que de lo que me estaban acusando, y los hechos son muy claros. Yo hice un manifiesto al país el 2 de agosto de 2017 y el 2 de octubre ya estaba preso por Ujú. haber denunciado la corrupción de Moreno, que fue ratificada y verificada durante mucho tiempo Sí. por ejemplo, con el tema de los hospitales. A mí Moreno, viéndome la cara, me pidió ser parte de la corrupción, me ofreció que ponga un gerente en el hospital de la Seguridad Social de Los Ceibos. Ahí fue que yo golpeé la mesa de la oficina del presidente Moreno. Le digo, usted está sentado en la silla que antes fue Rafael Correa. Yo ni robo ni dejo robar, ¿no? Y me fui, me retiré, hice el manifiesto al país y a los 2 meses ya estaba en la cárcel. Te pregunto, Jorge, ¿tú no hablaste con Rafael para que él haga lo mismo que tú? Digamos, ¿no le dijiste, Rafael, por qué no te quedas tú también? ¿No se lo No, planteaste? no, primero una aclaración, mi querido Ricardo, y para la audiencia. Sí. Rafael Correa no huyó. Rafael Correa ya estaba establecido, tal cual había anunciado, su vida en otro país. Él No, pero no, también.
No, no, completamente de acuerdo, pero me parece interesante la reflexión que hiciste diciendo yo creo que el Ecuador no merece otro líder que se vaya del país, como ha sido históricamente el tema. Digamos, tú nunca le planteaste o nunca estuvo sobre la mesa, Rafael, ¿por qué no No, regresas? Y... todo lo Mm, contrario, porque con él en la cárcel, caramba, él es el líder del proyecto político, o sea que ujú, estamos hablando de que somos correístas, yo soy correísta porque Rafael Correa es fuente de doctrina política, social y económica, ujú, así que no, de ninguna manera, todo lo contrario, cuando hablaba con él, pues le daba aliento para que sigan esta triste lucha de rescatar al país en lo que lo han convertido. Entonces, Rafael Correa es el actor político más importante de este país. El ujú. movimiento Revolución Ciudadana es el movimiento político más grande de toda la historia del Ecuador. Tiene una maquinaria impresionante en cada una de las provincias del Ecuador y todo lo contrario. ¿No? Rafael tenía Jorge, que seguirle dando la lucha inclusive para que podamos recuperar nuestra libertad, personas como yo, o un Alexis Mera, o un Pablo Romero, ujú. que fueron justamente apresados también. Jorge, no te he escuchado en varias entrevistas hablar del tema, pero quisiera preguntarte sobre las últimas elecciones. Quisiera preguntarte qué te pareció el rol de Luisa, el resultado parejo, más parejo de lo que se esperaba, o que lo decían las encuestas, y tu visión para las elecciones de febrero de 2025. ¿Tú crees que van fortalecidos, van en la misma situación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos fortalecidos, primero porque la maquinaria electoral que representa el movimiento político está más potente que nunca. Ujú, Luisa hizo una extraordinaria candidatura y no olvidemos de que hubieron factores exógenos terribles para la historia del país. ujú. Mataron a un candidato, Ricardo. Si no hubieran matado a ese candidato, Luis hubiera ganado en primera vuelta, eso es lo que decían las encuestas. Ujú, Mataron un candidato precisamente para que no ganemos las elecciones en primera vuelta. Recuerda que luego en la segunda vuelta hubo un asesinato atroz de 6 o 7 personas, no recuerdo, en distintas cárceles, todos vinculados con el asesinato del señor Villavicencio, y que pretendieron endilgarnos esa nueva masacre, esa nueva barbaridad, esa atrocidad que ha ocurrido en el Ecuador y que lamentablemente, Ricardo, pareciera que ya no nos sorprende, pero ya fue la reacción ciudadana la que dijo, oye, ya basta, pues hasta cuándo va a ver no van a ver la cara, ahora todo es culpa de Correa. Sin embargo, son cosas que impactaron en las elecciones. El apoyo mediático, el enfrentar al hombre más rico del Ecuador, a la fortuna más grande del Ecuador, con una publicidad atroz de Avena Quaker, por ejemplo, para indirectamente influenciar en el consciente colectivo, ahí están los resultados. Enfrentamos a las chequeras y al poder mediático, no nos alcanzó, pero estamos ya nosotros haciendo todos los estudios necesarios para definir una estrategia para el año 2025, para hacer una opción electoral en el año 2025. ¿Cómo lo calificas a Daniel Noboa? Bueno, es un presidente joven, no tengo la oportunidad de conocerlo, creo que hay cosas que son muy importantes. Ejemplo, la transparencia de la ministra de Energía en decir que los apagones van a seguir. Ujú, Porque el gobierno anterior, dentro de la mentira que se había instaurado, de la falta de la verdad, que creo que debería ser sancionada con fuerza, políticamente hablando, decía como que el problema se iba a resolver. No, los apagones no van a desaparecer y mucho me temo que con el estiaje que tradicionalmente se radicaliza en Colombia en el mes de diciembre, se hace más fuerte la sequía en las fuentes hídricas de las hidroeléctricas de Colombia, a lo mejor tendremos apagones más extensos a finales del mes de diciembre. ujú. ¿Sabes qué? Otra cosa muy importante, que la ley Ujú, económica urgente no pone privatizaciones, no incluye un paquetazo en contra del pueblo ecuatoriano. Ahora, eso sí, Ricardo, yo no sé cómo va a ser el presidente Noboa para enfrentar los problemas de caja fiscal. ujú, Hay gobiernos autónomos descentralizados que no han podido pagar a sus funcionarios 4 meses, Ricardo. No ujú, veo tampoco que se esté analizando con claridad esto, porque ¿qué es lo que falta en este momento? Las grandes decisiones. ujú, ¿Cuáles son las políticas que va a aplicar el presidente Noboa para
combatir el crimen organizado. No sabemos. Más allá de la novelería de las cárceles flotantes, que no tienen ni viabilidad técnica, ni económica, ni estratégica, se sigue hablando de lo mismo y no se ha hecho nada para combatir la inseguridad y el crimen organizado. En un día matan 6 personas en el Cantón Durán y aquí no pasa nada. Es decir, Ujú. no hay, ni siquiera nos escandaliza. Tendemos a normalizar o aceptar lo aberrante, mi querido Ricardo, y eso es muy grave como sociedad. El Sí. presidente Noboa es un presidente joven, Ujú. le tomará meses asumir el real control del sector público, como nos pasa a todos. Yo también entré al servicio público, creo que 36 o 37 años, pero faltan los grandes mensajes. Los Ujú. apagones no se van a ir. Es probable que se radicalicen. Mira tú la potencia de Coca-Cola Sinclair, que ha roto récord en generación de energía, que ya ha alcanzado la generación al 100%, como siempre se pudo hacer, que decían que ya se venía abajo. Si no fuera por Coca-Cola Sinclair, los apagones durarían entre 8 y 10 horas al día. Eso debe tener clara la ciudadanía. Así Sí. que el presidente Noboa tiene mucho trabajo por hacer y lo más importante, tendrá que decirnos cómo le va a pagar lo que le debe a los gobiernos autónomos descentralizados, cómo le va a pagar el salario de diciembre al sector público dependiente del Ejecutivo, que son 1.550 millones de dólares. Ujú. El jueves de la semana pasada en la caja fiscal habían 18 millones de dólares y solo en sueldos hay que pagar en este mes 1.550 millones de dólares más la deuda de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que estamos a puertas de un estallido social por el colapso de los municipios y prefecturas que no pueden ni siquiera pagar los sueldos, peor realizar obra pública, y a Dios gracias se ha retrasado el fenómeno del niño, pero seguimos en alerta naranja, lo cual requiere ingentes recursos en manos de las prefecturas y los municipios que no tienen y que no se pueden ejecutar. Jorge, tú como uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, creo que para ya dejarnos de tonterías y confirmar o desmentir la información que sacan ciertos medios de comunicación, apenas asumió el presidente Daniel Noboa y se llevaron a cabo las primeras acciones en el legislativo, se habló de pacto PCC, Revolución Ciudadana, ADN. ¿Qué opinión te merece esa información? Bueno, primero que el acuerdo en el legislativo es real, eso es público, nosotros Ujú. hacemos las cosas a la luz de la opinión pública. Hay un acuerdo legislativo de trabajo entre el Partido Social Cristiano, el ADN del partido del presidente Noboa y Ujú. Revolución Ciudadana, y ahí están los resultados. Yo quisiera decirte que ojalá en algún momento de la historia del Ecuador los acuerdos sean la norma y no la excepción. Ujú. Mira tú la debacle del gobierno de Lazo, también se propuso un acuerdo legislativo en ese momento el partido del presidente Noboa, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, perdón, del presidente Lazo, estoy Ujú. hablando del periodo anterior, ya firmado el presidente Lazo, el que ya se fue, que ahora está creo que en Estados Unidos, a buen recaudo, desconoció su firma, traicionó su propia palabra y se unió a la agenda de persecución en contra de Revolución Ciudadana, y bueno, ahí están los resultados. Ujú. Creíamos que no iba a haber un peor presidente que Lenín Moreno, el traidor, Ujú. pero se esforzó mucho el presidente Lazo, el que ya se fue, en hacer un peor gobierno y cumplió su profética frase, para tristeza de todos los ecuatorianos, de que hay que destruir al correísmo, así nos cueste la economía. No solo le costó al país la economía, le costó la seguridad, le costó el trabajo, le costó la educación, le costó la salud. ¿Puede usted creer que todavía está vigente el acuerdo ministerial que establece un libro para cada 3 niños? Ujú. Un libro para cada 3 niños, mi querido Ricardo. ¿Cuándo va a haber medicinas en los hospitales? ¿Cuándo van a dar libros a los chicos? ¿Cuándo se va a fomentar que los niños, son como 35.000 que han dejado de matricularse porque ya no tienen dinero, porque no tienen cómo ir a la escuela, al colegio? Todos esos temas siguen pendientes. Yo le Sí, doy un beneficio de la duda a favor del presidente Noboa porque son pocas semanas. Yo también claro. entré a la vida pública, yo también he sido mandatario, pero esos grandes problemas nacionales siguen ahí presentes en este momento.
Se comentó. Revolución Ciudadana es el partido más grande que tiene el Ecuador, el movimiento político más grande que tiene el Ecuador. Está actuando en responsabilidad y en coherencia con sus principios frente a la ciudadanía. Esos Ujú. acuerdos legislativos, ojalá que se vayan fortaleciendo en tanto sean para el beneficio del pueblo ecuatoriano, y creo que lo estamos demostrando. La gran, o no voy a decir la gran parte, pero gran parte de personas en interacciones en redes sociales, periodistas de opinión, rumoraban sobre que el juicio político a la fiscal Diana Salazar estaba en papel en este acuerdo que tú me estás confirmando. ¿Fue algo que se habló para el acuerdo o fue algo integral, Jorge? ¿Cómo lo explicarías No, tú? en realidad los acuerdos legislativos, y mire, yo tengo mucho cuidado de no actuar como vocero de nuestros compañeros del bloque, porque no lo soy, pero Ujú, el acuerdo legislativo fue un acuerdo para organizar la estructura de la Asamblea. ujú, ¿Ya? Hay un acuerdo legislativo, ahí está el resultado, de ese acuerdo surge la presidencia de Henry Kronfle de la Asamblea Nacional, la vicepresidencia para Viviana Veloz, ¿Te la parece bien presidencia, la presidencia de Henry Kronfle? perdón, ¿Te parece bien la presidencia de Henry Kronfle? sí, por supuesto, ¿Sí? sí, eso ¿Lo fue conoces parte a de la... Henry? Lo conozco poco, pero lo conozco. He tenido la Sí. oportunidad él era presidente de la Cámara de Industria, yo estaba frente a la estrategia de cambio de matriz productiva como vicepresidente de la República, y en ese ámbito lo he conocido y he tratado con él pocas veces, pero sí, sí lo conozco. Sí. Otro tema que salió a la luz, Jorge, bueno, no fue más bien una especie de querer polemizar en lo más posible. Resulta que hace un puñado de días, eh, en el Museo Luis Noboa Naranjo de la ciudad de Guayaquil, coincidiste con Marcela Guiñagui y los medios de comunicación tradicionales de nuestro país. eh, Hablaron de miradas de reojo, de miradas con rostro adusto. Pero mira a dónde hemos llegado. Sí, 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 no, pero La no, claro, construcción de una pero no, telenovela. pero ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, A ver, tú estabas, te lo cuento yo. quién te invitó? ¿Te A sentaste ver. al frente cuando ya había empezado el evento? ¿Marcela te Sí, vio y se asustó o directamente no no, se para vieron? nada. ¿Cómo fue? Mira, a ver, empecemos por el principio. Marcela Guillaga es mi querida amiga, mi Ya. entrañable amiga, y yo tengo O una sea, te puedes muy tomar un café con ella en Sweet and Coffee sin ningún total, pero problema. si yo estoy en contacto con ella todas las semanas, porque es una querida amiga, no, no hay ningún distanciamiento con ella, y espero yo que nunca lo haya, porque somos amigos respetuosos el uno del otro de muchos años, y yo a Marcela la quiero mucho y no tengo ningún problema de ninguna naturaleza con Marcela. Te voy a contar las cosas tal cual fueron, porque también le pasó a ella. Yo hice una entrevista en mi programa de radio invitando y promoviendo, porque es un tema que me gusta mucho, el primer Congreso Espacial de Tecnología del Espacio. Recuerda que yo soy ingeniero en telecomunicaciones Ujú, y yo he participado en proyectos globales muy importantes, como un proyecto de lanzamiento de un satélite comercial, pero un satélite de verdad de $300 millones en una empresa estadounidense. Así que yo hice una entrevista a uno de los promotores de este primer Congreso de Tecnología Espacial en el Ecuador, que se llevó a cabo en el museo del señor que se llama Luis Novoa, no recuerdo ujú. con claridad. Entonces yo fui a ese evento, entonces yo llego al evento un poco tarde, me ponen una silla delante y resulta que lo que estaban era dándole un reconocimiento honoris causa a la señora Isabel Novoa, con quien Ajá. también tengo una cordial relación y una amistad con su esposo, el doctor Agustín Lor, porque él es un hombre muy humano, un médico que salvó en el año 2002 la vida de mi madre y que tengo una gratitud enorme, y tuve la oportunidad de saludar y conversar brevemente con él. Yo honestamente yo no fui a ese evento, sino que en el marco del Congreso, de Ujú, ese primer Congreso de Tecnología Espacial, se llevó a cabo esa reconocida además reconocimiento honoris causa, un doctorado honoris causa de la señora Isabel Naranjo, con que también saludé, ujú. y estaba en ese evento porque yo fui al... Y lo mismo le pasó a Marcela. A Marcela le habían invitado también al Congreso Espacial, pero en el marco de ese evento hubo el honoris causa para la señora Isabel Novoa. Así que sí fui Pero, invitado al pero Congreso sí Espacial. sí te saludó Marcela, Jorge.
Por supuesto, sí, bueno, a la Sí. salida, porque yo llegué tarde, ahí nos abrazamos, ¿no? Un abrazo con un beso de salida. Te repito, Ricardo, no, ya no quiero seguir insistiendo porque me da hasta gracia. Yo no estoy peleado con Marcela y nunca lo voy a estar porque es una de mis entrañables amigas. Pero su salida del movimiento, de la No, no presidencia se ha del salido el movimiento, movimiento. de la presidencia del movimiento, Ya eso es otra cosa. me imagino que, digamos, algo afectó en la interna o tú crees que quedó. Bueno, sí, indudablemente, pero ya recordemos que Marcela venía en funciones prorrogadas, ya esa tenía que salir de la presidencia del partido en agosto, me parece, pero vino la muerte cruzada, ya Ujú. no pudimos hacer la convención, entramos a modo campaña y ya no fue posible. Se acabó la campaña electoral, Marcela renunció para que eso dé paso a una nueva asamblea en donde ya tenemos nueva directiva presidida ahora el movimiento político por Luisa González. ¿Te vas a lanzar en las próximas elecciones, Jorge? Si es que No, la no ley te está lo dentro de permite, no está dentro de mis planes. No, no está en tus planes. yo tengo que resolver muchos temas judiciales. Tú sabes que Ujú, eso, caramba, es un dogal terrible para mí. La amenaza permanente de que me quieran regresar a prisión y saber que son capaces porque ya lo hicieron una vez. Ya estuve libre una vez y me volvieron a apresar de manera miserable. Entonces, eso y las actividades de comunicación, programa radial, un podcast que espero lanzar en este mes o máximo en el mes de enero, creo ujú. que ocupan gran parte de mi agenda, mientras yo sigo una militancia activa desde el punto de vista estratégico, análisis de datos, análisis de las elecciones, de redes sociales, eh, para que podamos definir ya científicamente una estrategia para el año 2025 para la alternativa electoral que se elija para la presidencia y vicepresidencia de la República y a la Asamblea Nacional. Pero a largo plazo me imagino que aspirarás a un cargo. Me refiero aquí a 5 años, 10 años. Napoleón decía, vísteme despacio que tengo prisa. Así que Jorge, vamos en orden. Yo siempre estaré donde mis compañeros me lo pidan, eso lo saben todos. Yo tengo problemas judiciales que resolver. También tengo que disfrutar un poco de mis hijos con todo lo que he pasado, de mis seres ah, queridos, de mis amigos, de mi madre, porque a veces la gente se olvida de que yo estuve más de 5 años en la cárcel. sí. 5 años. Dos Es decir, el cortitas, 10% de mi vida he estado preso. dos cortitas para terminar, Jorge. La primera, yo creo que nunca se tiene la posibilidad de preguntarle a un líder político sobre qué opina de otro líder político. Y tú que fuiste vicepresidente del Ecuador y eres la antítesis de su filosofía política, quisiera preguntarte qué opinas de Milei. Simplemente quiero que me des tu opinión, corta, concisa sobre Javier Milei, su Yo creo que personaje. yo creo que eso tiene dos respuestas. Tiene dos respuestas. Eh, Primero hay que entender lo que pasó en Argentina ¿Sí? y hay que entender lo que es la restauración conservadora ¿Sí? ¿A Massa que lo viene conoces? Te viendo. pregunto por Perdón, curiosidad. Sí, perdón. a Massa, a Sergio Massa, ¿lo conoces? No, 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 No. no lo conozco. No, yo conozco Bueno, a la presidenta, a la expresidenta Cristina Fernández. Fernández, ¿Alberto lo eh, conociste? también, sí, Bueno, también. y tú me dices que hay A que ver, entender, hay dos respuestas. sí, hay dos respuestas, ¿no? Primero, eh, ¿por qué ganó una persona como el presidente Milei? Eso es una cosa que creo que hay que analizarse, porque en un mundo racional, creo yo, nunca una persona como Trump hubiera sido presidente de los Estados Unidos o una persona como Bolsonaro hubiera sido presidente de Brasil. Primero en Brasil aplicaron la misma estrategia que en Ecuador, proscribir a la principal fuerza política o los principales candidatos políticos para que no sean candidatos. Lo Ujú. mismo pasa en Ecuador, que no sea candidato ni Correa ni Glass, porque vamos a tener un problema de real democracia, que es lo que tienen miedo. En el Ecuador no vive una real democracia. Si tú proscribes a la principal fuerza política y a sus principales líderes, no tienes una real democracia, una democracia efectiva. Recuerda que nosotros no solo nos quitaron el partido, hasta nos tumbaron el edificio, la sede de Alianza País en su momento,
participamos en las elecciones anteriores sin partido político, sin listas propias. Ahora ya, Dios gracias, tenemos, después de tantos años, nuestro movimiento político ahora como la lista 5. Ujú, Mira, yo creo que lo que ha pasado en Argentina es que la sola esperanza o propuesta de una estabilidad cambiaria determina el triunfo del presidente Milei. Esa es mi reflexión, es personal, no te digo que es una postura del movimiento político al que me pertenezco. Yo ujú. pienso que eso es lo que ha ocurrido en Argentina. De ahí las propuestas de desaparecer ministerios, el Banco Central, etcétera, yo creo que él no las va a poder cumplir. Eso más o menos va a ser como las cárceles flotantes en el Ecuador, que no tiene racionalidad alguna, porque ya hasta el Fondo Monetario le manda un mensaje: oiga, queremos un Banco Central fortalecido, cuando el presidente Milei ha propuesto eliminar el Banco Central. La reacción ciudadana en Argentina históricamente siempre ha sido fuerte. Es un pueblo que sale a las calles a protestar, en Buenos Aires sobre todo, cuando comienzan a recortar ministerios o servicios sociales, salud pública, servicios básicos, educación. Yo creo que va a haber ajetreo político en Argentina. Así que te digo, hay dos explicaciones, digo, por qué gana, y luego sus propuestas, muchas de ellas no van a ser aplicables, no se van a poder ejecutar. Va a haber un desgaste muy acelerado del liderazgo del presidente Milei en Argentina, y por otro lado comprender por qué ganó. Un momento de inestabilidad económica, de presión inflacionaria, que además tiene un origen igual a lo que está pasando en el Ecuador. El Ujú. exceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri. Le llegaron 50.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Aquí en Ecuador pasa lo mismo, Ricardo. El presidente no tiene plata, el Estado central no tiene plata en el Ecuador, no hay recursos en caja. Imagínate que en la caja fiscal del Ministerio de Finanzas hayan 18 millones de dólares la semana pasada. Bueno, tienes que pagar 1.550 millones de dólares solamente en sueldo. La deuda externa pasó de 37.000 millones de dólares en el Ecuador, que la dejó Rafael Correa, Ujú. ahora a una deuda consolidada en el Ecuador que alcanza los 80.000 millones de dólares, y a cambio de nada. ¿Por qué te digo esto? Porque con 37.000 millones de dólares, Rafael Correa dejó 10 hidroeléctricas, 5 termoeléctricas, 10.000 kilómetros de carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas del milenio, universidades, centros de salud, subcentros de salud y un larguísimo etcétera. Seguridad ciudadana, el segundo país más seguro de América Latina. Es decir, tú cuando tienes una deuda, la deuda no es mala, pues tú puedes comprar una casa, registras en el pasivo una deuda de 50.000 dólares porque te compraste una casita, pero Ujú. en el activo registras la casa. Tengo una casa que me la he comprado con deuda y tengo la deuda de esa casa. A medida que la voy pagando, la casa será mía. Aquí en el Ecuador se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional, crece la deuda brutalmente a 80.000 millones de dólares a cambio de nada. No hay una vereda, no hay un centro de salud. Bueno, por ahí hay un poste eléctrico con la placa del nombre del presidente Lazo, pero de ahí no hicieron nada. Por el Ujú. amor de Cristo, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Recuerda que renegociaron deuda externa en medio de la pandemia, prepagando deuda. El ministro Martínez, el inefable ministro Martínez en el gobierno de Moreno, el traidor. ¿Dónde está ese dinero que ha hecho que el Ecuador esté ahora con un endeudamiento brutal de prácticamente el 75% del Producto Interno Bruto a cambio de nada? Es decir, están cogiendo deuda para pagar deuda y no tienen ni para pagar los sueldos. Con la subejecución presupuestaria en el gobierno del presidente Lazo, que ya se fue del 15%, caramba, ¿dónde está el dinero? ¿Y cómo vamos a pagar los sueldos para que no estalle el sector público, los municipios, las prefecturas y ojalá el gobierno central? Que no haya esos problemas, pero yo no sé dónde van a sacar el dinero para cumplir con todas esas obligaciones. Jorge, para finalizar y agradecerte, entiendo que es un tema delicado y es un tema de una denuncia recurrente, pero ¿qué nos podría decir sobre la rueda de prensa que tuviste hace ya varios días sobre el tema de la denuncia de extorsión que tú has lanzado y la denuncia que te lanzaron a ti de intimidación en el caso de Soledad Padilla? ¿Qué nos puedes comentar? Entiendo que es un tema delicado, pero lo mínimo que nos Sí, puedas comentar. pero yo lo comento con total claridad. Primero,
Tú sabes que mis códigos éticos, morales, jamás me permitirían hacer comentario alguno cuando en lo que se refiere a una mujer, ¿no? Eso yo Ujú. nunca lo voy a hacer. Voy a remitirme específicamente a lo que ya se ha aclarado en extremo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque mi denuncia de extorsión, que la tuvieron escondidas como 49 días en la Fiscalía General del Estado, la presento en Guayaquil y se la llevan sospechosamente para Quito. Cuando Ujú. los hechos se dieron en Guayaquil, yo denuncié una extorsión que estaba siendo orquestada por un asambleísta que fue de Revolución Ciudadana, por una persona que fue muy cercana a mí y que hasta el abogado de ellos Sí. ha dado una rueda de prensa pública para decir aquí había cosas corruptas, extorsión, manipulación, exhibiendo una computadora, unas grabaciones ilegales, no solamente a Jorge Glass, sino también al presidente Rafael Correa, con una exigencia de dinero de $350,000 para que no se hagan públicas. Al fin y al cabo, ellos mismos publicaron las grabaciones que demuestran que yo soy una persona decente y ahora las declaraciones del abogado Ospina, creo que se llama Francisco Ospina, que era el abogado de Padilla y Álvarez, donde dice estos dos estaban planificando extorsionar a Jorge Glass y yo por eso dejé el caso y ahora resulta que Padilla denuncia a su propio abogado, Ujú. pero toda esta conspiración comienza a desmoronarse por las propias declaraciones de ellos. Es decir, un tema lamentable, doloroso, para mí muy duro, Ricardo, yo que soy tan respetuoso eh, de las personas y más aún de las mujeres y más aún cuando han sido cercanas o parte del equipo de trabajo. Ella era una persona que trabajaba en la prefectura de Pichincha, que yo no sé, caramba, en qué momento con su cómplice deciden extorsionarme cuando si hay alguien que sabe que yo no tengo dinero es la señora Padilla, porque mes a mes, mientras estaba preso, ella tenía la voluntad de hacer una vaca una colecta con los compañeros asambleístas para poder comprar mis medicinas de forma mensual, porque yo no tenía dinero para comprarlas mientras estaba preso. Ujú. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida, muy dolorosas, pero que a Dios gracias se aclaran y mira, de la manera menos esperada, ¿no? Aquí ya no es un tema de palabra contra palabra, yo tengo eh, pruebas de cómo estaba siendo extorsionado y ahora el propio abogado de ellos, el abogado Ospina, revela toda esta conspiración de querer extorsionarme, no a mí, sino al Ujú. movimiento político. Cuando graban a Rafael Correa y sabiendo que yo soy chiro, que no tengo dinero, que a mí me dejaron en la calle después de que salí de prisión, que vivo en la casa de mi madre, en fin, no tengo dinero, lo que estaban en realidad era extorsionando, tratando de chantajear al partido político Revolución Ciudadana. Jorge, pero cuando salieron esos audios, me imagino que te sentiste devastado o qué crees que dicen esos audios de ti. Me afectó mucho, Sí, pero si tú has tenido la oportunidad de escucharlos, sí, los escuché, sí. solamente demuestran que yo soy un caballero, que siempre he sido transparente en mis acciones. Ahí en los audios se revela a una persona inestable ofendiéndome. Yo fui vejado también, gritado, todo eso en mi propia oficina por parte de esta señora, que delante de su madre habló obscenidades, procacidades, en fin, no quiero ahondar en el tema. La verdad, sí, Pero, para mí perdón, tú me fue muy dices, Jorge, difícil. que en los audios se escucha Soledad de cierta manera y tú en esos audios te escuchas como una persona que se preocupaba por Soledad, te pregunto. Yo, a pesar de todas las circunstancias y por lo que hizo por mí en la cárcel mientras yo estaba preso, yo sigo teniéndole gratitud a la señora Padilla. Así soy yo, así fui criado por mi madre. Yo a ella le hice una promesa de estar pendiente de ella y de su hijo en la medida de las posibilidades, en lo que yo pueda ayudarles. Eh, pero en todo caso, ahí están así es la miseria humana, no quisiera decir más, ¿no? O sea,
tú eres traicionado precisamente por las personas que son más cercanas a ti. ¿Ya? Y ¿Te no sé qué sentiste pasó. traicionado por Soledad? Por supuesto, pues imagínate que una persona que en el pasado fue parte de tu equipo de trabajo, o que muestra solidaridad mientras estás en el peor momento de tu vida, para luego acabar en un vil chantaje, por supuesto que es una traición expresa. Jorge Glass estuvo con nosotros. Jorge, me gustaría quedarme preguntándote más, pero entiendo que este tema te puede afectar. Te agradezco por la entrevista, sinceramente. Ha sido una gran entrevista y te deseo muchísima suerte. Muchas gracias y siempre a la orden. Un Jorge abrazo para Glass. toda la audiencia. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.